Aquí estamos de nuevo en La Filosofía en Canal, en nuestro capítulo 4 sobre la sociedad capitalista. Hoy hay que comenzar con un cierto jarro de agua fría. Hay algo de lo que vimos en el capítulo 3 que no nos termina de convencer. Estuvimos viendo el concepto de valor, el concepto de plusvalor, el concepto de fuerza de trabajo. Hablamos de la fuerza de trabajo usada. Hay algo aquí que no termina de ser convincente. Lo contamos así adrede, es profeso, sobre todo porque es la manera en la que lo contó habitualmente la tradición marxista. Pero hay algo que no termina de funcionar. Habíamos esbozado dos ciclos fundamentales, el ciclo de la mercancía por un lado y el ciclo del capital por otro. El ciclo de la mercancía lo podríamos resumir en mercancía, dinero, mercancía. Tengo una mercancía, la vendo y obtengo otra mercancía. Lo que decíamos es que un personaje muy peculiar, el capitalista, en lugar de llegar con mercancías al mercado, llegaba con dinero. Y por algún motivo, llegaba con dinero, compraba mercancías, pasaba por el mercado y salía con más dinero. Es ahí donde localizamos el concepto de plusvalor. Y para ello hablamos de una mercancía, la fuerza de trabajo, muy peculiar, que el capitalista se encuentra en el mercado y que es una mercancía que al ser usada aumenta de valor. Con lo cual, resulta que el capitalista compra la mercancía a su valor y vende la fuerza de trabajo usada a su valor. Y obtiene un sobretrabajo, un trabajo no pagado, respecto al cual no ha entregado equivalente alguno, que es precisamente lo que localizábamos en el concepto de plusvalor. El capitalista llega al mercado con dinero. Compra una mercancía muy especial, la fuerza de trabajo, la usa y vende la fuerza de trabajo usada. Y así logra obtener más dinero. Este sería el ciclo que sigue el capital, donde de' es mayor que D. Estuvimos diciendo que el capitalista vendía la fuerza de trabajo usada. La fuerza de trabajo usada, decíamos, pues era todo eso que ha quedado sobre la mesa del obrero una vez que éste se ha ido a su casa. Habíamos hablado incluso era una gran estupidez. Estuvimos diciendo que el capitalista podía intentar vender pues el papel del bocadillo que se había comido el obrero durante la jornada laboral, las colillas que había dejado en el suelo, o sus gotas de sudor. Y también un zapato nuevecito, que es el zapato que el obrero había producido durante su jornada laboral. Y a todo eso le llamamos fuerza de trabajo usada. No es que sea incorrecto, podemos llamarlo así, pero eso es solamente un punto de vista, el punto de vista mercantil del asunto. El capitalista llega al mercado con dinero y sale del mercado con más dinero. Y además nos encontramos con que el capitalista en ningún momento ha violado la ley del valor, ha violado la ley de intercambio de equivalentes, en ningún momento ha estafado a nadie. Podemos presuponer que obtiene un plusvalor comprando la fuerza de trabajo a su valor y vendiendo la fuerza de trabajo usada a su valor. Bueno, sí, es una manera de contar las cosas. Es una manera que conviene mucho al punto de vista mercantil con el que se cuenta el capitalismo, porque es esto lo que hace que el capitalismo pueda disfrazarse de mercado. Es decir, que el capitalismo pueda presuponer todos los días que en realidad lo único que es una aplicación directa de las leyes del mercado. Es decir, es algo así como que el capitalismo proviene sencillamente de las leyes eternas de la producción e intercambio de mercancías. Es algo así como que la filosofía capitalista se puede vestir todos los días con los ropajes del liberalismo económico. Del liberalismo económico y un poquito más del liberalismo político. Y esto no es una cosa que nosotros debamos de conceder al enemigo. Lo que ha ocurrido ha sido una cosa muy distinta, compatible con lo anterior, sin duda alguna. Como decimos, si no, el capitalismo no podría vestirse de liberalismo todos los días. Lo que ha ocurrido ha sido que el capitalista ha llegado al mercado con dinero, ha comprado una mercancía muy peculiar, efectivamente, la fuerza de trabajo, ha abandonado el mercado, ha escapado del mercado hacia otro lugar, el lugar de la producción, el lugar de la fábrica, el lugar de la industria, el lugar en el que la fuerza de trabajo va a estar efectivamente trabajando, y ha regresado al mercado con otra mercancía. En este caso habíamos dicho pues un zapato nuevecito. Pero claro, esto no ha ocurrido en el mercado. No, ha ocurrido, digamos, para Marx, en Manchester, en las ciudades fabriles. Ha ocurrido en la fábrica.
Es ahí donde decimos, la fuerza de trabajo está siendo usada. Hombre, la fuerza de trabajo está siendo usada desde el punto de vista mercantil. En realidad lo que tenemos en la fábrica son un montón de obreros trabajando, un montón de trabajadores invirtiendo su jornada laboral en fabricar mercancías. Lo que en realidad ha ocurrido aquí ha sido que el capitalista ha llegado con dinero al mercado, ha comprado una mercancía a la fuerza del trabajo, ha abandonado el mercado para irse al lugar de la producción, para irse en definitiva a la fábrica, y ahí se ha producido otra mercancía, un zapato, que al ser vendida a su valor permite al capitalista obtener más dinero del que invirtió en la fuerza de trabajo. Es esto todo el misterio, donde hay que encontrar todo el misterio de lo que acontece con la categoría de plusvalor. Es decir, en realidad lo que hemos hecho es escapar del terreno en el que el liberalismo se siente tan cómodo, el terreno del mercado, y escapar a un sitio en el que ahí ya no rige eso de propiedad, igualdad y libertad. Ahí ya no rigen los principios del liberalismo. Ahí lo que rige es más bien el despotismo fabril. Nosotros hemos hablado antes, estuvimos hablando en el capítulo 3 de que el capitalista vendía la fuerza de trabajo usada, pero era un concepto muy extraño. Eso de la fuerza de trabajo usada, como decimos, no es más que la mercancía que el obrero ha fabricado durante su jornada laboral. Lo que sí que es cierto es que esa mercancía que el obrero ha fabricado durante su jornada laboral contiene más horas de trabajo cristalizada que las horas que estaban cristalizadas en la cesta de la compra del obrero, es decir, en el valor de la fuerza de trabajo. Y es por eso por lo que se produce efectivamente un plusvalor. Manolo ha fabricado un zapato durante su jornada laboral. El valor de este zapato, según la ley del valor, es la cantidad de horas cristalizadas en él. En este caso, la jornada laboral de Manolo, porque lo ha fabricado en una jornada, estamos presuponiendo eso. También hemos prescindido de otros costes de producción, por supuesto. A lo mejor el capitalista compró el cuero y esas horas de trabajo, pues habría que contabilizarlas también aquí, pero es sencillamente una manera de simplificar. Aquí hay 12 horas de trabajo de Manolo. Pues bien, en el capítulo 3 terminábamos diciendo que íbamos a tener que realizar un viaje bien extraño, un viaje que nos iba a llevar más lejos que los viajes organizados a Singapur o a las Antillas. Es un viaje al mundo de las estructuras y vamos a intentar explicarlo a partir de este momento. Pongamos la jornada laboral que ha realizado Manolo para fabricar este zapato. La jornada laboral dura 12 horas. Porque así lo ha decidido la lucha sindical. El asunto está en que hay dos cosas que se pueden experimentar vitalmente, que se experimentan a diario vitalmente, tanto por parte de los obreros como por parte de los capitalistas. Aquí, en este momento, al comienzo de la jornada laboral, podríamos decir suena una sirena bien audible. La sirena por la cual los obreros acuden al trabajo. Suena y bueno, pues te recuerdo, Amanda, que vas al trabajo, que no sé qué tal. Ya sabéis la canción de Víctor Jara. Ahí va Amanda, va a trabajar, o Manolo, ¿no? Y empieza a trabajar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, y a las 12 horas suena otra sirena bien audible. Una sirena que todos podemos experimentar y vivir, tanto los capitalistas como los obreros. Se acabó el tiempo de trabajo, el obrero puede regresar a su casa, a dormir y a cenar. Ahora bien, lo interesante del caso es que esta jornada laboral ha sonado otra sirena. Lo que pasa es que no ha sonado, no la hemos oído. Y sin embargo va a ser la sirena más decisiva de todas. Justo cuando se ha cumplido la hora séptima, el obrero ha compensado las horas que le pagaron en el salario. Y a partir de ese momento está trabajando más allá de las horas cristalizadas en el valor de su fuerza de trabajo. ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? El valor cristalizado en su cesta de la compra. Pongamos que 7 horas. ¿Cuál es el valor de la mercancía que ha producido el obrero? Supongamos que la jornada laboral es de 12 horas y que, por tanto, la fuerza de trabajo usada son 12 horas. El plusvalor, en este caso, serían 12 horas menos 7 horas igual 5 horas. Es decir, podríamos dividir toda jornada laboral en dos partes. Le podríamos llamar a la primera parte
trabajo necesario, y en la siguiente parte, sobretrabajo. La primera parte son las horas de trabajo que el obrero tiene que realizar para compensar las horas de trabajo que se le pagaron al pagarle el salario. El resto de las horas son las horas que el obrero sobretrabaja por encima de las horas cristalizadas, como decíamos, en su cesta de la compra. Lo interesante es que esta división de la jornada laboral en dos partes, trabajo necesario y sobretrabajo, nos obliga a pensar en una especie de sirena inaudible, es como algo así, una sirena de ultrasonidos. Podríamos poner aquí que aquí suena ya no o sino que suena i. Bueno, i no, porque i también suena. Debería de ser algo así como unos ultrasonidos estructurales. Es decir, es una sirena estructural. Una sirena que tiene una inmensa importancia porque determina precisamente la gramática de todo este asunto que estamos tratando, la gramática del capitalismo y por tanto la gramática de la sociedad capitalista y por tanto la gramática de nuestras vidas, de los que vivimos en una sociedad capitalista. Es quizás la sirena más importante de todas y sin embargo no se escucha. No se puede experimentar, no se puede vivir y sin embargo es muy importante. El obrero está trabajando en la confección de un zapato y él no nota mucha diferencia. Ninguna diferencia nota al pasar de la hora séptima a la hora octava. Todas las horas de alguna manera son iguales, a excepción de que quizás esté cada vez más cansado. Y sin embargo, ha habido un proceso fundamental que ha acontecido en el momento en que ha llegado la hora séptima. Ha terminado el trabajo necesario y ha empezado el sobretrabajo. De la misma forma, cuando consideramos este zapato que ha producido Manolo durante su jornada laboral, podríamos ver todas aquellas características sensibles que nos hacen estar ante un zapato. Pero lo que no podemos ver es una estructura que divide este zapato en dos. Podríamos decir, aquí hay un zapato necesario y un plus zapato, un sobre zapato. La parte de este zapato que ha sido producida durante el trabajo necesario es el producto necesario. La parte de este zapato que ha sido producida durante las horas de sobretrabajo es lo que llamamos el sobreproducto, el plusproducto. Ahora bien, resulta, lo hemos estado viendo ya en los capítulos anteriores, que si este zapato no fuera un plusproducto posible, este zapato nunca habría estado en mis manos. No se habría nunca llegado a producir. Este zapato está aquí porque es plusproducto y por tanto una ocasión para la ganancia capitalista. En una sociedad capitalista no se fabrican cosas que no puedan ser antes que zapatos, antes que ser manzanas, antes que ser mantequilla o antes que ser misiles, un plusproducto posible. Ahora bien, esto es un producto y el plusproducto también es un producto. Lo que pasa es que es una parte de este producto que no hay manera de saber dónde está. No podemos dividir. Mira, esto es el trabajo necesario, esto es el producto necesario y esto es el plusproducto. Aquí lo que tenemos es un zapato. Al menos en el mundo de las sombras de la caverna platónica, podríamos decir. Esto puede ser casi una broma filosófica, pero es verdad. En el mundo de las sombras esto es un zapato. En el mundo de las estructuras esto es un plusproducto que lleva adherido un producto necesario. ¿Dónde está el plusproducto y dónde está el producto necesario? Eso no lo podemos ver. No lo podemos ver con los sentidos, con los ojos, con las manos, no lo podemos tocar, no lo podemos experimentar, como ocurre con todas las cosas que acontecen en ese mundo de la caverna platónica. Por eso dijimos, vamos a viajar al mundo inteligible de Platón. Vamos a viajar no al mundo de las ideas, que eso vete a saber qué carajo será que se inventaron sobre Platón. Vamos a viajar al mundo de las estructuras. Vamos a viajar al mundo en el que de pronto podemos pensar, reflexionar, aislar estructuras. Y aquí hay una estructura muy importante. Esa estructura por la cual este zapato está siempre dividido en dos partes. El producto necesario, el zapato necesario, podríamos decirlo así, y el plus producto, el plus trabajo, cristalizado bajo la forma de zapato. Completemos entonces nuestro esquema. Aquí tenemos la jornada laboral de 12 horas. Este sería el trabajo necesario, esto sería el plus trabajo o el sobretrabajo que hemos llamado. Hemos dicho que el trabajo necesario serían 7 horas, que el plus trabajo serían 5 horas, la jornada es de 12 horas. Tendríamos que hablar, por tanto, de un producto necesario y de un plusproducto. Este producto necesario sería nada más ni nada menos que el producto cuyo valor es equivalente al valor de la fuerza de trabajo, lo que podríamos llamar el valor necesario. Y el plusproducto es también un producto, pero un producto que tiene lo que hemos llamado un plusvalor. Sin embargo, lo que tenemos aquí, lo que tenemos al final, es un zapato.
Lo que tenemos es un zapato, lo que podemos experimentar es un zapato. Ahora bien, hemos visto que en este zapato hay una encrucijada estructural que sin embargo no es experimentable, pero sí es pensable. Y es lo que hizo Marx, pensarla. Lo que tenemos en el mundo de nuestra experiencia vital, como hemos dicho, es un zapato, eso es lo que podemos experimentar. Además podemos calzarnos el zapato y caminar con él. Sin embargo, también hemos visto que este zapato, sostenido sobre esa encrucijada estructural, es algo muy distinto de lo que parece. Y además de una forma más originaria. Podríamos decir que, como dicen los filósofos, a priori. A priori, antes de ser un zapato, tiene que haber sido ya un plusproducto, porque si no, no estaría aquí. Esto es como vimos en el capítulo 3. Es una jugada parecida, efectivamente, a la que capítulos atrás nos ha permitido comparar a Marx con Newton, ¿no? O sea, para Newton, la manzana, antes de ser manzana, de forma más originaria, la luna, antes de ser luna, de forma más originaria, tenía que haber sido una masa inercial, masas inerciales sometidas a la ley de la gravitación universal, es decir, graves. Bueno, de la misma manera estamos viendo ahora que el zapato, antes de ser un zapato, tiene que haber sido algo más originario, un plusproducto. Lo que pasa es que, como estamos diciendo, esto del plusproducto no podemos experimentarlo como tal en nuestra experiencia vital cotidiana. No podemos caminar sobre un plusproducto si no tiene la forma de zapato. No podemos comer un plusproducto si no tiene, por ejemplo, pues la forma de mantequilla. Lo importante es que en una sociedad capitalista, y desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de las estructuras, podríamos decir que en el mundo inteligible platónico, como hemos dicho antes, ¿no?, tendríamos que acostumbrarnos a hablar diciendo que en realidad nunca tenemos mantequilla, que lo que tenemos es plusproducto con forma de mantequilla, que nunca tenemos móviles, sino plusproducto con forma de móviles, que no tenemos zapatos, sino plusproducto con forma de zapato. Todos son plusproductos con forma de algo que efectivamente va a permitir venderlo en el mercado y utilizarlo por los seres humanos. Pero antes de ser lo que parecen ser, más esencialmente, en una gramática más profunda, en una gramática estructural, todos esos productos han tenido que ser previamente plus trabajo cristalizado en una mercancía. Tienen que haber sido un plusproducto. ¿Cuál va a ser el inquietante descubrimiento de Marx? Pues ya nos lo veníamos temiendo desde el principio, y es que muchas veces el manual de instrucciones para fabricar este extraño producto, este producto fantasma, el producto estructural, el producto, lo que hemos llamado el plusproducto, no coincide muchas veces con las instrucciones para fabricar mantequilla, si es de lo que se trata, o con las instrucciones para fabricar zapatos, si es eso también de lo que se trata, o misiles. Ya lo veíamos hace tiempo. Podría ocurrir que hubiera un desajuste completo entre, podríamos decir, el mundo de las estructuras y el mundo sensibles en el que podemos experimentar en nuestras vidas. Un desajuste porque lo que las necesidades del plusproducto, podríamos decir, el metabolismo de la producción de plusproducto, no siempre coincidiera de forma transparente, ni mucho menos, con las necesidades humanas para fabricar mantequilla, zapatos, misiles o lo que nos caiga en suerte en cada caso. Por eso decíamos que íbamos a iniciar un viaje hacia un mundo inteligible, hacia un mundo estructural, en el cual las cosas ya no son lo que parecen, o son de forma más originaria algo que no parece que son, y sin embargo lo son. Es el mundo de las estructuras. Ahora bien, una estructura es una cosa bastante extraña. Podríamos hacer un pequeño paréntesis para reflexionar a qué llamamos estructura. Una estructura que conocemos habitualmente, que estamos acostumbrados a tratarnos con ella, es eso que llamamos la gramática. Nosotros navegamos en un río, en un torbellino de frases y frases y frases. Hablamos y hablamos y hablamos. Ahora bien, hay una cosa en todas estas frases cambiantes que vamos diciendo de forma cada vez más distinta. Hay algo que permanece ahí. Hay algo que permanece y que causa sus efectos. El efecto precisamente de que podamos comunicarnos. Es lo que podríamos llamar la gramática de nuestra lengua. La gramática permanece, las frases pasan. Pensad que en realidad la gramática causa sus efectos, el hecho de que podamos hablar una lengua, causa sus efectos tanto mejor cuanto más ausente está, cuanto más ha desaparecido de nuestras mentes. Cuando hablamos mal un lenguaje, estamos constantemente pensando en cómo se formará el complemento directo, cómo se declinará el acusativo, entonces no hablamos bien, no hablamos de corrido, hablamos tartamudeando, hablamos imperfectamente. Cuando ya dominamos una lengua, se puede decir que la gramática está enteramente ausente, causando sus efectos
desde un sitio en el que no reparamos, ¿no? Hombre, podríamos reparar si fuéramos a una facultad de filología y pues nos pusiéramos a estudiar, pues por ejemplo, pues la gramática profunda de la lengua castellana o de la lengua inglesa o lo que fuera. Pero en principio, la gramática causa mejor sus efectos cuanto más ausente está. Un extraño poder, este de las estructuras, un poder bien difícil de pensar filosóficamente, todo un reto, porque se trata de un poder que, al contrario que el resto de los poderes, es precisamente un poder que no se ejerce. Nosotros podemos entender que un policía ejerce un poder manejando la porra, pero este poder de la estructura es un poder que precisamente produce mejor sus efectos cuanto menos se ejerce. Bueno, y sin embargo resulta que hay muchas estructuras que atraviesan nuestras vidas, no solamente la estructura capitalista. Por ejemplo, todo el interés que ha puesto el movimiento feminista en explicar que el patriarcado es una estructura, es una manera de intentar explicar que para que dejara de haber patriarcado no bastaría con que dejara de ejercerse el machismo, porque hay efectos estructurales del patriarcado que no se ejercen y que sin embargo son efectos muy potentes. Es un extraño poder. Es un poder que no es un poder eficiente, no es un poder transitivo, es un poder que tendríamos que llamarlo un poder definidor, un poder capaz de definir. Una estructura, por ejemplo, es la que define que los obreros sean obreros, que los banqueros sean banqueros. Los banqueros pueden ejercer un poder sobre los obreros, pero el asunto es si de pronto nos ponemos a pensar que hay estructuras que determinan no el poder que los banqueros ejercen sobre los obreros, sino que hay una estructura profunda que convierte al obrero en obrero. Lo mismo que hay una estructura profunda que convierte al banquero en banquero. Y esto es un tema distinto. Podemos pensar, por ejemplo, en la lucha sindical. En la lucha sindical, la clase obrera pues intenta ejercer un poder sindical sobre el poder patronal que ejerce la patronal, que ejerce, bueno, pues la banca, los accionistas, el dinero, los capitalistas, la clase burguesa, como lo queráis llamar. Aquí hay dos ejercicios de poder en conflicto, que van a negociar en un campo de batalla. Ahora bien, si de pronto alguien tuviera la idea de que, a ver, hay que pensarlo, lo que se trata no es de que los obreros sean muy bien tratados por la patronal, sino que deje de haber patronal o que deje de haber clase obrera. Y de pronto tengamos, por ejemplo, otra cosa, yo qué sé, una sociedad de ciudadanos libres e iguales. Mira por dónde, ¿no? Vale. Entonces ya no estaríamos luchando sobre un poder que se ejerce. Estaríamos luchando contra el poder que define al obrero como obrero y al patrón como patrón. La lucha sindical es una lucha que se plantea en el terreno de los hechos, en el terreno de la experiencia vital. Es una cosa que se puede vivir, se puede experimentar. La otra lucha es una lucha mucho más complicada porque estás luchando contra algo que no se puede experimentar. Estás luchando contra el poder definidor que define que las cosas sean lo que son. Y esto es algo distinto, es como luchar contra lo que Platón llamó el eidos, contra lo que Platón llamó aquello que hace a las cosas ser lo que son. Aquello en lo que consiste ser caballo hace a los caballos ser caballos. Bueno, pues aquello en lo que consiste ser banquero hacia los banqueros, pero claro, no es lo mismo luchar contra los banqueros que luchar contra aquello que hace a los banqueros. Esto es un plano totalmente distinto, Nos tenemos que volver todos un poco filósofos, bastante filósofos. Bueno, y de hecho, vamos a ver, esto lo veremos ya en capítulos posteriores, en realidad los burgueses, en unos determinados momentos críticos de su historia, se volvieron muy platónicos, porque de pronto recordaron, como si se tratara de recordar el mundo de las ideas platónicas, recordaron qué era aquello que les hacía capitalistas y qué era aquello que hacía obreros a los obreros, porque de pronto se les había olvidado. También se nos ha olvidado a nosotros qué es lo que nos convierte en lo que somos. No es fácil saberlo. Nosotros sabemos lo que nos pasa, pero no sabemos qué nos pasa en el mundo de las estructuras para que seamos las personas que somos, lo que somos, por ejemplo, obreros, ¿no? A los que, por otra parte, luego nos pasan cosas normales, cosas como, por ejemplo, que perdemos el tren, llegamos tarde al trabajo, nos despiden, en fin, hacemos una entrevista de trabajo, tal. Esas son cosas que nos pasan, en tanto que obreros. Pero, ¿qué es lo que nos hace obreros? ¿Qué poder definidor es el que nos ha definido como tales? ¿Qué poder estructural está en juego ahí? Este tema, este problema gravísimo en realidad, fue objeto de interminables polémicas en los años 60, 70, la famosa polémica sobre el humanismo, con el estructuralismo. Los estructuralistas estaban empeñados en captar una causalidad estructural allí donde otras filosofías, como por ejemplo la filosofía de Sartre, estaba intentando captar decisiones profundas de la libertad que nos hacía convertirnos todos los días en lo que somos. Aquí había una gran polémica
gran polémica, podríamos decir, entre humanistas y estructuralistas. La polémica se entiende muy mal, se entiende, pero se entiende muy difícilmente. Era increíble la jerga que se barajó durante todos esos años. Parecía que estuvieran haciendo una especie de competición para ver quién resultaba ser más pedante. Luego vino el postestructuralismo y eso fue ya el delirio. Eso ya fue sencillamente que se habían pasado de rosca. En el fondo lo que había aquí era un problema platónico totalmente clásico. Era el problema de la diferencia que hay entre las causas que se ejercen sobre las cosas y una cosa a la que tendríamos que llamar con Aristóteles quizás causalidad formal, que es algo así como la forma, la estructura que hace que las cosas sean lo que son. Es decir, la estructura que define a una cosa como siendo lo que es. Tendríamos que decir algo así como que, claro, a un caballo le pueden ocurrir muchas cosas. Se puede partir una pata, yo qué sé, se puede ser vendido en una subasta, pero el caso es que hay una cosa muy rara que es aquello que hace al caballo ser caballo, aquello en lo que consiste ser caballo, podríamos decir la estructura caballo, Platón decía el eidos caballo, no sé, la causa formal caballo, que es la que define a ese cuerpo como un caballo. Bueno, pues esto es, claro, sí, es difícil, ¿no? Yo no quiero decir que lo vamos a explicar ahora, ni mucho menos, ¿no? Esto es una polémica que además ya de alguna forma se enzarzaron en ella Platón y Aristóteles, no lo vamos a resolver ahora nosotros en 12 minutos, ¿no? No pidamos peras al olmo. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué hemos hecho esta disquisición, esta especie de paréntesis estructuralista? Reflexionando sobre la capacidad que tiene una ausencia para producir efectos. Una cosa bien extraña, desde luego. Bueno, es que nos hemos encontrado con un producto, al que hemos llamado plusproducto, que no es experimentable en nuestras vidas y que, sin embargo, ahí está, causando sus efectos. Lo que nos tocaría demostrar ahora, es en definitiva lo que va a hacer Marx en su obra El Capital, es mostrar que las necesidades de la fabricación de este extraño producto, que es un producto físico, como cualquier otro, pero es un producto que, sin embargo, es inexperimentable como tal, ¿no? La fabricación de este extraño producto tiene un metabolismo muy complicado. O sea, tiene un manual de instrucciones, ya lo habíamos dicho desde el principio, lo habíamos apuntado, verdaderamente enigmático y que a Marx le lleva muchas páginas ir dilucidando poco a poco. Son las leyes de la fabricación de plusproducto. Todas estas leyes de la fabricación de plusproducto resulta que van a ser leyes que se van a imponer de forma estructural, es decir, tampoco están dictadas por ningún poder legislativo, se van a imponer de forma estructural como la gramática se impone sobre las frases. Es algo así como todas estas leyes van a ser la gramática profunda de la sociedad capitalista. Son las leyes de la fabricación de plusvalor, las leyes de la fabricación de ese extraño plusproducto que nos ha tenido ocupados hasta ahora. Para que nos vayamos haciendo una idea sobre a dónde vamos a parar, podríamos poner algunos ejemplos. Pongo uno. Durante los años 80, recuerdo yo muy bien, hubo una crisis en el sector de los lácteos que hizo que las vacas gallegas y asturianas se alimentaran con mantequilla. Claro, esto resulta una cosa desde un punto de vista humano, podríamos decir, en tanto que experiencia vital, es una cosa verdaderamente pasmosa. Y claro, la mantequilla sale de las vacas, cuesta mucho trabajo fabricar mantequilla y luego resulta que la mantequilla se le da de comer a las vacas para que produzcan a su vez más mantequilla, trabajando mucho para fabricar todavía más mantequilla que luego se van a comer las vacas. Esto era una situación verdaderamente absurda. Sí, era absurda, podríamos decir, en la caverna. Era un hecho desde un punto de vista humano absurdo. En el mundo de las estructuras no tenía nada de absurdo, porque la mantequilla no era mantequilla, era plusproducto con forma de mantequilla. Y aunque es completamente absurdo que una vaca se alimente de mantequilla, no es en absoluto absurdo que una vaca se alimente con plusproducto con forma de mantequilla. A ver, había una crisis en el sector de los lácteos, entre otras cosas porque por la entrada en el mercado común y por muchos otros motivos, pues sobraban muchísimas vacas en España. Se fabricaba demasiada mantequilla, demasiada leche, demasiados productos lácteos. Total, todas las empresas, vamos a decir, la Casa Asturiana por un lado, la Casa Pascual por otro, la Casa Larsa que quebró me parece, por otro lado, en fin, un montón de casas estaban luchando por imponerse en el mercado lácteo, en el mercado de los lácteos, en el mercado por ejemplo, de la fabricación de mantequilla. Si hay una crisis de sobreproducción de mantequilla, pues entonces todas las empresas intentarán, ante todo, ser la última en quebrar. Y la manera en que tienen las empresas de ser la última en quebrar es seguir fabricando lo que sea para poderlo vender, en este caso mantequilla. Es decir, todas las empresas intentarán fabricar el máximo de mantequilla posible para conseguir arruinar a su competencia vendiendo mejor mantequilla y más barata. Para eso hace falta aumentar la producción. Y la Casa Asturiana aumentará la producción. Lo que pasa es que, mientras tanto, podríamos decir que la Casa Pascual está haciendo lo mismo, también está aumentando la producción. Se compite entre sí
Y finalmente el mercado está atiborrado de mantequilla y la casa asturiana tiene un stock de mantequilla y la casa pascual otro. ¿Qué podían hacer con esos stocks? Hombre, pues no podían regalar la mantequilla, porque claro, si tú no vendes suficiente mantequilla, lo peor que puedes hacer encima es regalar la que te sobra, porque claro, entonces ya no te van a comprar ni la que te compraban. ¿Qué podrían hacer? ¿Regalarla al tercer mundo? Hombre, solamente faltaba, con lo pobrecitos que son en el tercer mundo, de tal manera que compran tan poca mantequilla, si les regalas mantequilla, pues te comprarán todavía menos. No, había que destruir esa mantequilla, como normalmente se suele hacer con los stocks de producción. Y claro, descubrieron una cosa, y es que si esos stocks de producción se destruían bajo el procedimiento de dárselo a comer a las vacas, pues resulta que las vacas producían muy buena mantequilla, porque resulta que no se sabe muy bien por qué les alimenta mucho y producen mejor mantequilla. De tal manera que si cogías la mantequilla, se la dabas a las vacas, producías mejor mantequilla y así tenías una oportunidad de mercado para arruinar a la competencia. Así es que todos se pusieron a dar de comer mantequilla a las vacas, para que así engordaran y produjeran más mantequilla todavía. Al final había mantequilla por todos lados y se hundía el precio de la mantequilla y todo era una crisis económica terrible, ¿no? Lo mismo pasó con el sector de los plátanos y de los tomates. Yo recuerdo en Canarias, me había tocado vivir ahí por aquel entonces, ver excavadoras tirando concienzudamente toneladas y toneladas de plátanos por los barrancos y acantilados que daban al mar. En realidad no eran plátanos, ni eran tomates tampoco. Eran plusvalor con forma de tomate y plusvalor con forma de plátano. Es una pena tirar plátanos por un barranco, no me cabe la menor duda, pero resulta que puede ser económicamente muy sensato tirar plusvalor con forma de tomate o con forma de plátano por un barranco, porque puede ser la única manera de imponerte a la competencia y conseguir que tu empresa sea la última en quebrar. Bueno, esto es la lógica capitalista. La lógica capitalista es una lógica, una gramática, podríamos decir, una gramática que determina las cosas de una manera muy distinta a como podemos vivirlas. Para la gramática del capitalismo, los plátanos, los tomates, la mantequilla, no son ni una cosa ni otra. Son plusproducto con sus propias necesidades, con sus propios problemas, que tiene poco que ver con los problemas que tienen los seres humanos con respecto a los plátanos, con respecto a los tomates o con respecto a la mantequilla. El metabolismo del capital tiene una gramática distinta que el metabolismo social de los seres humanos que viven en la sociedad capitalista. Ahí hay un conflicto. Hay un conflicto entre las necesidades humanas y las necesidades del capital, porque el capital tiene sus propias necesidades. De este conflicto, por supuesto, esta contradicción entre capital y ser humano fue lo que hizo que Marx fuera claramente un pensador comunista y anticapitalista. Claro, así se entiende por qué.